¿Qué tal? Es un gusto estar aquí de nuevo. Mi nombre es Enrique Rodal y les doy la bienvenida a las alumnas y alumnos de lengua materna de segundo grado de secundaria. Antes de iniciar, les recuerdo que debemos seguir cuidándonos, lavando frecuentemente nuestras manos con agua y abundante jabón, usando el cubrebocas adecuadamente de forma que proteja nariz y boca. Y aunque juntos guardar y pedir la sana distancia. La salud es lo primero. Además, ¿ya hicieron algo de ejercicio hoy? Tenemos que procurar la mente sana en un cuerpo sano. Soy la profesora Mariana Velázquez Romero y sí que es un gusto encontrarnos por aquí en una sesión más de Lengua Materna 2. Nuestra sesión de hoy se titula Entre paréntesis y como esto nos referimos a emplear los paréntesis cuando utilizamos referencias bibliográficas. Es importante utilizar referencias bibliográficas para darle sustento y credibilidad a nuestras investigaciones, no solo cuando escribamos una biografía, sino a cualquier documento que requiera este tipo de aspectos. ¿Listas y listos? Bueno, muy bien. Iniciemos. El aprendizaje esperado es: escribe un texto biográfico, con el propósito de emplear paréntesis con referencias bibliográficas. Vamos a observar cómo es que los paréntesis se utilizan para enmarcar las referencias bibliográficas dentro de un texto biográfico, es decir, encierran los datos sobre las fuentes consultadas. Los materiales que van a necesitar para esta sesión son su siempre confiable cuaderno y lápiz o bolígrafo para que puedan tomar notas. También podría ayudarles tener a la mano su libro de texto de Lengua Materna 2. Recuerden que todo lo que vean hoy es para reforzar su conocimiento, así que les recomiendo llevar un registro de las dudas, inquietudes o dificultades que les surjan en la exposición de los planteamientos de esta sesión. Muchas de estas las podrán resolver al momento de consultar su libro de texto y revisar sus apuntes. En Lengua Materna 1 aprendieron a elaborar monografías y a investigar y comparar información de un mismo tema para realizar o un texto monográfico o un resumen. ¿Lo recuerdan? Para escribir este tipo de textos buscamos información que nos sirviera para reforzar y darle veracidad a nuestros escritos. Y bueno, es lo mismo que se hace en la investigación para escribir un texto biográfico. Las citas textuales dentro de un texto se insertan entre comillas si son cortas y si son largas van en sangría. Esto es para indicar que la información le pertenece a un autor o autora que previamente investigaron, descubrieron o vierten su opinión acerca de personajes de quien se escribe y lo han publicado. Entonces, ¿para qué nos sirve el uso de los paréntesis? Los paréntesis nos sirven para acompañar la cita textual. En estas se colocan las referencias biográficas de los textos o artículos de donde rescatamos la información que citamos. Para entrar en materia, veamos el siguiente video, el cual nos ayudará a recordar qué es una cita textual y una paráfrasis, las cuales se utilizarán para escribir un texto biográfico. Presten atención a los ejemplos que nos muestran a continuación y tomen nota. ¡Corre video! Bienvenidos a su programa Cocina de Autor. En su sección favorita, esta palabra ya se coció. Queda con ustedes, Pepe Papas. Hola a todos. Cuando se prepara un texto para una ocasión especial como un ensayo, una monografía, un informe o una introducción, es usual incluir información proveniente de distintas fuentes. El día de hoy prepararemos recetas de autor para una cena especial, citas textuales al horno y postre de paráfrasis. Dos maneras de incluir la información de un texto ajeno en uno propio. Antes de empezar, hay que decir que una cita textual es la transcripción exacta de palabras, frases, ideas o información de otro autor, la cual se inserta en un discurso propio. Este tipo de cita debe respetar las palabras, la ortografía y la puntuación de la fuente original. Una paráfrasis, por su parte, es la idea de otro autor interpretada con nuestras propias palabras. Para preparar nuestras citas textuales y paráfrasis, utilizaremos
las mejores materias primas. Ideas, opiniones o teorías de otro autor. Referencias bibliográficas. Gráficas o imágenes. Ahora sí, iniciemos la preparación de nuestras citas textuales y paráfrasis. Al introducir ideas, opiniones o teorías de otro autor en un texto propio, debemos anotar siempre el nombre del autor, el año en que fue publicado el texto y la página de donde proviene la cita. Si no se le da crédito al autor de la información utilizada en nuestra redacción, estaríamos cometiendo un plagio. Cuando las citas textuales son cortas, es decir, cuando tienen menos de 40 palabras, se colocan entre comillas. Las citas textuales largas, con más de 40 palabras, se colocan en un párrafo independiente, en el cual se reduce el tamaño de la fuente y se omiten las comillas. Al final, y entre paréntesis, se incluye el año de la publicación y el número de la página de la que se tomó la cita. Cuando se emplean datos históricos o información científica precisa, también hay que señalar la fuente de la que se tomó la información. Las imágenes y gráficos reproducidos o adaptados deben ir acompañados de una nota a pie de página de donde se le da crédito al autor, poniendo su nombre y el título de la obra citada, o bien el nombre de la institución pública o privada de donde provienen. Finalmente, todos los documentos y obras citadas en nuestro texto deben ser incluidos en una lista de referencias al final. El llamado formato APA, que se usa para las citas y referencias, es ampliamente utilizado. Para incluir las obras consultadas en este formato, al final de nuestro trabajo debemos considerar lo siguiente: los apellidos del autor y la inicial de su nombre, el año de la publicación entre paréntesis, el título de la obra en cursivas, el lugar de la publicación y la editorial. ¿Y cómo preparamos las paráfrasis, Pepe? Al preparar una paráfrasis debemos tener en cuenta los mismos requerimientos utilizados en una cita textual: la referencia del autor y el año de publicación. Recordemos que al redactar una paráfrasis estamos mostrando nuestra comprensión del texto. En la siguiente paráfrasis, por ejemplo, estamos resumiendo con nuestras propias palabras las ideas de Sor Juana Inés de la Cruz. En respuesta a Sor Filotea, Sor Juana explica por qué las letras son importantes en su vida y logra convencer al lector de su idea principal: su amor por el conocimiento no es un pecado. Recuerden siempre el uso correcto de las normas básicas para las citas textuales y las paráfrasis. Es muy importante darle crédito al autor de una frase o idea que empleamos en nuestros textos. Y esta palabra ya se coció. Gracias por acompañarnos en una emisión más de Cortina de Autor. Nos vemos en el próximo programa. Espero hayan tomado nota de qué es una cita y qué es una paráfrasis. Estas las deben agregar al momento de elaborar su texto biográfico. ¿No es así, profesora? Así es, Enrique. Es importante que coloquemos las citas textuales, pero no solo colocarlas, sino hacerlo apropiadamente. En el video explicaron cómo se debe citar en caso de tener una cita larga o corta, e incluso si van a realizar una paráfrasis. También tenemos que decir de dónde obtuvimos la información. Para esto, vamos a hacer uso de los paréntesis. Profesora, mientras veíamos el video me surgió una duda. ¿Los paréntesis van al inicio de la cita corta o al final de esta? Los paréntesis, dependiendo el tipo de formato que vayan a utilizar para citar, al igual que el tipo de cita, influirán en la colocación de estos. Para esto, conoceremos cuáles son los tipos de citas textuales que existen en el formato APA. ¿Sabías que el formato APA es llamado así por las siglas en inglés de la Asociación Psicológica de Estados Unidos de América? Y es uno de los sistemas para generar y estandarizar referencias más utilizadas entre académicos y editores en todo el mundo. Este formato varía de forma periódica. Asimismo, cabe mencionar que hay otros sistemas para generar referencias en donde puedes encontrar convenciones diferentes para el uso de paréntesis.
Vamos a ver cómo se colocan los paréntesis en el sistema APA, en su más reciente edición. Cita narrativa. Es conocida como basada en el autor, porque al comienzo de la frase se agrega el nombre de este. En las citas narrativas, el nombre del autor se incorpora al texto como parte de la oración y el año se encierra en un paréntesis. Veamos un ejemplo de la cita narrativa que alude a Elena Garro en un texto biográfico. No es la primera vez que hablamos de Elena Garro, una escritora considerada una de las figuras más importantes de la dramaturgia mexicana, que además fue guionista, periodista, cuentista y novelista mexicana, comúnmente relacionada con el realismo mágico o renovadora de la literatura fantástica. Incluso, algunos críticos consideran que la obra de Juan Rulfo y los 3 primeros libros de Elena Garro, como son Un hogar sólido, Los recuerdos del porvenir y La semana de colores, inician este movimiento literario. ¡Corre video! Los recuerdos del porvenir de Elena Garro, considerada una de las mejores novelas del siglo XX, se publicó por primera vez en 1963. Su aparición fue un parteaguas dentro de la narrativa mexicana y la literatura hispanoamericana, porque es la primera novela de una escritora sobre la Revolución Mexicana, con una mirada desmitificadora y una historia de amor sombría, misteriosa, contada no por su autora, ni por uno de los personajes, sino por un pueblo. A Elena Garro le dieron el premio Javier Villaurrutia en 1963 por Los recuerdos del porvenir. Octavio Paz, quien había sido su esposo, declaró: "Es la mejor escritora de México". Los recuerdos del porvenir ha recibido los calificativos de magistral, asombrosa, gótica, barroca. Lo cierto es que es una novela muy lírica, con un lenguaje poético, estructura cíclica y manejo mítico del tiempo y del espacio. Por estas características, muchos han visto en Elena Garro a la iniciadora del realismo mágico, ya que Cien años de soledad apareció 4 años después, en 1967. En concordancia con Pedro Páramo y Cien años de soledad, en Los recuerdos del porvenir, Elena Garro escarba en la nostalgia y la soledad, porque como Juan Rulfo y García Márquez, la escritora le da la voz a un pueblo. Más que realismo mágico o fantasía, Elena Garro escribió una crónica sobre 2 momentos muy específicos: la etapa final de la Revolución Mexicana y la Guerra de los Cristeros, y las consecuencias de ambas en la población. Sus novelas y obras de teatro, como El Tendajón Mixto, son, en sus propias palabras, una forma de ver la vida, una forma de irse a los recuerdos viendo la pata de una silla. Muy bien, ahora acompáñenos a analizar un ejemplo de cita narrativa. Hasta el punto de crear un nuevo estilo literario, el realismo mágico, aunque ella lo negara y dijera, según lo escrito por Javier Brandoli, 2016. Este era la esencia de la cosmovisión indígena, por lo tanto, no era nada nuevo bajo el sol. Y Garro era una gran defensora de los derechos de los indígenas, lo cual se puede leer en varias de sus obras. Como pudieron observar en el ejemplo, la cita es una cita narrativa corta y, como decía la definición anterior, el nombre del autor se coloca como parte del texto. En este caso es Javier Brandoli. Después del nombre se coloca entre paréntesis el año de publicación del artículo donde extrajimos la cita, que es 2016. Veamos otro ejemplo para el uso de los paréntesis en las citas textuales narrativas. Varias biografías se han escrito de ella y en esencia todas las ven como una persona muy interesante, tomando las palabras de Claudia Bernaldez, 2002. Seguir los pasos de Elena Garro es seguir a una mujer que mezcló genialidad y locura, fabricante de mitos y perseguidos, en donde ella resultó ser su mejor creación. Su obra es abundante, ya que transitó por los caminos del periodismo y la literatura. Guionista cinematográfica del director mexicano Julio Bracho, 1942. Dramaturga, cuentista, novelista y poeta. En este ejemplo se muestra una cita textual narrativa larga,
por lo que ya no se usan las comillas, sino que el texto se escribe aparte en sangría. Tampoco se deben confundir los paréntesis para citar el año del que se rescató el fragmento del artículo citado, con los paréntesis para hacer una referencia o aclaración del año en que la escritora o escritor publicó una obra o trabajó con otra persona, entre otras. Como es el caso de Elena Garro, que trabajó como guionista para el cineasta Julio Bracho en 1942, ahora veamos la cita parentética. Cita parentética o en paréntesis. En las citas parentéticas, el nombre del autor y la fecha de publicación aparecen entre paréntesis y se colocan al final de la cita. A diferencia de la cita narrativa, la parentética se colocará hasta el final de la cita textual, pero debe ir entre paréntesis. Veamos un ejemplo de la cita parentética empleada en un texto biográfico de Elena Garro. Realizó diversos trabajos en el ámbito literario, como novelas, cuentos, teatro y periodismo. Como ejemplos tenemos que en 1963 publicó su primera novela, Los recuerdos del porvenir, ganadora del premio Javier Villaurrutia, obra que ha sido traducida a varios idiomas. Bernaldez Bazán, 2002. Como observaron, al hacer la cita textual de un texto biográfico de Elena Garro para ejemplificar las obras que han escrito y que ha sido famosa, se nombró su obra Los recuerdos del porvenir, que nos ayudan a completar lo que estamos hablando de la autora. Veamos otro ejemplo de cita parentética. El final de su vida es una mezcla de ferviente producción literaria, con obras importantes como Reencuentro de personajes, 1982, y Matarazo no llamó, 1991, o Un corazón para un duelo, 1996, junto a una decadencia personal que raya en la manía persecutoria y la fabulación de una vida inventada en la que el personaje se había ya comido a la persona. Brandoli, 2016. El ejemplo que acabamos de ver es una cita textual larga parentética. Profesora, si yo voy a realizar una paráfrasis, ¿cómo debo colocar los paréntesis? En cuanto a la colocación de los paréntesis, no cambia nada, solo que hay que recordar que al parafrasear no colocas la cita como tal, sino que la pones con tus propias palabras. Veamos un ejemplo de una paráfrasis narrativa. Como menciona José Anaya, 2015, Elena estudió literatura, coreografía y teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México y, posteriormente, estudió en la Universidad de California en Berkeley y en la Sorbona, ubicada en Francia. ¿Lo notan? Dentro de la narración, cito a José Anaya para darle fuerza a mi escrito, pero no coloca las comillas, ya que esta es una cita indirecta. Es decir, parafraseo sus palabras, pero no las cito textualmente. Veamos a continuación un ejemplo de la paráfrasis parentética. Elena Garro fue, sin duda alguna, una aguerrida defensora de los derechos de los indígenas. Alguien que denunciaba las injusticias y que luchó contra los intelectuales de su tiempo, pero al mismo tiempo fue alguien que se perdió en su mismo mundo lleno de paranoia. Suscitada por sus luchas sociales. Poniatowska, 2006. Al hacer una paráfrasis, vuelve nuestro el texto, pero al mismo tiempo, el tomar las palabras de alguien más refuerza y da veracidad a lo que queremos dar a conocer de la vida de las personas que quien estamos haciendo un texto biográfico. Hasta este momento ya vimos cómo usar los paréntesis para colocar las referencias en una cita textual o parentética. Ahora veamos cómo se usan en la lista de las fuentes de consulta. Pensemos en lo siguiente. ¿Qué elementos de los referentes bibliográficos creen que deben contener los paréntesis? ¿Por qué creen que sea importante usar los paréntesis? De acuerdo con las preguntas anteriores, veamos los siguientes elementos que deben contener las referencias bibliográficas según el formato APA.
Recuerden tomar nota por si les surge alguna duda o inquietud para que la puedan resolver con su libro de texto o bien para complementar sus apuntes. Elementos de una referencia bibliográfica: nombre del autor, fecha, título y editorial. Para poder organizar correctamente la referencia bibliográfica debemos hacernos los siguientes cuestionamientos. ¿Quién elaboró este trabajo? ¿Cuándo se publicó? ¿Cuál es el título de este trabajo? ¿De dónde puedo recuperar la información de este trabajo? Cada que leemos un texto es importante que nos hagamos estas preguntas para identificar rápidamente la obra completa del autor. No olviden que para tener una referencia completa deben colocar la editorial de donde se publicó la obra. Ahora bien, retomemos los datos que van en los paréntesis, pues estos nos sirven para colocar el año de publicación. Veamos la siguiente información. Informar año de publicación. Se coloca entre paréntesis el año en que se publicó el trabajo. Como por ejemplo, si nombramos algún texto publicado de nuestra o nuestro biografiado. Informar fecha exacta sirve para fuentes que tienen más de una publicación al año, como es el caso de las revistas, periódicos o boletines, y que servirán para informar el día, mes y año exacto de su fecha de publicación. Esto nos ayudará para no confundirnos en caso de buscar información en la misma fuente de consulta, por ejemplo, en una revista especializada. O al momento de citar una entrevista para complementar nuestro texto biográfico. Profesora, hasta el momento hemos visto cómo colocar los datos de la fecha, pero ¿qué pasa cuando nuestra fuente de consulta no tiene fecha? Veamos la siguiente información y así sabemos qué es lo que debemos colocar cuando nuestra fuente de consulta no tiene una fecha de publicación. Documentos sin fecha. Es cuando la fecha de publicación no está disponible. Entre paréntesis se colocan las siglas S y F, que significan sin fecha. Estas suelen ocuparse con fuentes de consulta rescatadas de Internet. Es importante que revisemos bien las fuentes de consulta, porque en ocasiones, si no tiene la fecha de publicación, puede provocar que quien lea su texto dude de la veracidad de este. Sí que es delicado este tema. Por eso, tomemos en cuenta esta información. Varios volúmenes de diferentes años. Para varios volúmenes en una obra de diferentes años, se expresa la fecha como un rango de años desde el más antiguo hasta el más reciente. Por ejemplo, si vamos a citar los diccionarios de María Moliner, tendremos que colocar entre paréntesis 1966-1967, ya que son dos volúmenes y se publicaron en diferentes años. Como hemos visto, hay diferentes maneras de colocar la fecha para listar las fuentes de consulta que utilizamos para citar en nuestro texto biográfico. Pongamos este nuevo conocimiento en práctica. Veamos juntos las siguientes preguntas. ¿Cuál creen que es la respuesta correcta para cada una? ¿Cuáles son los elementos que conforman una referencia bibliográfica? ¿Qué siglas debemos colocar cuando no encontramos el año de publicación? ¿Los paréntesis nos sirven para...? Creo que es posible que hayan acertado a todas ellas. Vamos a ver las respuestas. Los elementos que conforman una referencia bibliográfica son nombre del autor, año de publicación, título del libro y editorial. ¿Qué siglas debemos colocar cuando no encontramos el año de publicación? SF, sin fecha. Los paréntesis nos sirven para colocar el año de publicación. Ahora sí, al momento de elaborar mi texto biográfico, pondré correctamente los paréntesis en mis citas textuales y lo mismo al momento de colocar el año de publicación. Pues ya tengo los elementos para hacerlo y ustedes también. Así es.
Recuerden que el aprendizaje esperado de nuestra sesión fue: escribe un texto biográfico y el propósito, emplear paréntesis con referencias bibliográficas. Ahora que ya conocen cómo se emplean correctamente los paréntesis que van a contener las referencias bibliográficas en una cita textual, su texto quedará bien fundamentado. En su libro de texto Lengua Materna encontrarán textos donde emplean los paréntesis para señalar las referencias bibliográficas. También pueden leer los textos que vienen en los libros de otras asignaturas como Historia, donde encontrarán textos biográficos de personajes importantes. En su libro de Artes podrán conocer más sobre pintores, actores, músicos y bailarines que les servirán para elaborar textos biográficos o simplemente conocer más de la vida y trabajo de ellos. Gracias por compartir con nosotros esta sesión de Lengua Materna 2. Hemos aprendido algo nuevo juntos. ¡Hasta la próxima!